El saludo a los que acceden al presente trabajo. El objetivo de este video no es otro más que aportar un elemento más al apoyo y a la orientación en el estudio de la asignatura Principios de Administración de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Esto es, no es la pretensión, ni vamos a intentarlo, abarcar todos los temas, ni tampoco el tratamiento en profundidad de los temas. Sirve, tal como pretendemos decirlo, solamente para que el estudiante pueda orientarse en cuanto a aquellas temáticas que desde el punto de vista de la cátedra son las más relevantes. La responsabilidad por abarcar todos los temas y la profundización de los temas queda a cargo de los estudiantes, que deberán hacerlo a través de la lectura de la bibliografía y el desarrollo de los trabajos prácticos, que están todos incluidos en este tan particular y extraordinario año 2020. Hechas esas imprescindibles aclaraciones, vamos entonces sí a lo que es el contenido de la unidad número 1. Ya en una presentación anterior hemos hecho un pantallazo, un desarrollo, una muestra de tipo global de las distintas unidades que integran todo el programa de contenidos de la materia. En este caso nos centramos solamente en la unidad número 1, cuyo desarrollo está apareciendo en este momento y que seguramente todos los estudiantes tendrán su programa de contenidos a la hora de estudiar. Puntualmente vamos a desarrollar el punto 1, en este caso, que está referido a la organización. Haremos las conceptuaciones necesarias para arribar a una definición de lo que se considera organización a los fines de la administración. Veremos para ello las características distintivas de una organización. Veremos también que la organización, todas las organizaciones son subsistemas del sistema social en el cual nos ha tocado desempeñarnos o vivir. Y luego haremos una rápida puntualización en torno a los diversos usos que puede darse del término organización y que deben ser adecuadamente comprendidos por parte de quienes se desempeñan o estudian la administración. Algo que también habíamos mencionado en nuestro anterior trabajo es que comenzamos estudiando organización porque es el objeto de estudio de la disciplina conocida como administración. O sea, no se comienza estudiando administración, sino el objeto de estudio de la administración, que son las organizaciones. Vamos entonces sí al punto. Tiene cierta complejidad llegar al concepto, tal como lo veremos en su ocasión dentro de unos minutos, al concepto de organización. Por lo tanto, una forma de aproximarse es a partir de citar e identificar ejemplos de organizaciones que se desenvuelven en el ámbito del sistema social en el cual nos toca ubicarnos. Vamos a mencionar estos ejemplos en el entendimiento de que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento, en algunos casos más cercanos y en otros casos no tanto, pero que permiten advertir la cantidad y la multiplicidad de organizaciones que a diario influyen de manera directa o indirecta en nuestra vida. El Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, es un ejemplo de organización. Las Fuerzas Armadas en su conjunto, en cualquiera de sus ramas, es decir, ejército, marina o aviación, son también casos de organizaciones. Una religión, y no nos referimos únicamente a la que puede ser tal vez mayoritaria en esta parte del mundo, como ser la religión católica, sino que hacemos referencia a cualquier credo. En cualquiera de esos casos estamos hablando de una organización. Una institución educativa, tal como puede ser, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta o con cualquiera de los otros niveles, son casos de organizaciones. O cada una de las facultades de la Universidad Nacional de Salta son también organizaciones.
La obra social de la Universidad Nacional de Salta es un caso de organización. El CEUCE, el Centro de Estudiantes Universitarios de Ciencias Económicas, aquella organización con la cual, sin excepciones, todos van a tener que relacionarse, ya que allí se produce información de todo orden, académica o política incluso, respecto del desarrollo de la carrera y que por lo tanto va a tener que ser conocida por todos ustedes. El CEUCE, decimos, es una organización. El gremio de docentes de la UNSA, es decir, ADIUNSA, o el gremio del personal de apoyo de la Universidad Nacional de Salta, APUNSA, son ejemplos de organizaciones. No debería llamarnos la atención de que a lo largo de toda la materia hagamos una referencia reiterativa a la universidad o a las facultades de la universidad. Y ello tiene una explicación muy justificada, y que es, siendo la organización que nos permite vincularnos, que nos permite relacionarnos, es del conocimiento directo de todos. Nadie puede decir que no conoce la facultad o que no conoce la universidad. Que podrían tal vez alguien argumentar que no conoce alguna de las otras organizaciones que estamos enunciando. Por lo tanto, a los fines de la ejemplificación, en más de una ocasión, recurriremos al caso de la universidad o de las facultades de la universidad. Esta organización dedicada al transporte de pasajeros público, SAETA, conocida, entiendo que por la mayoría. La entidad u organización que regula ese transporte automotor de pasajeros públicos, la Autoridad Metropolitana de Transporte, es una organización. Un partido o agrupación política son también casos de organizaciones. Un hospital, un sanatorio, una clínica, sea público, sea privado, son casos de organizaciones. Un ministerio, una secretaría estatal u otras dependencias del Estado también son casos de organizaciones. Un gremio o un sindicato son casos de organizaciones. Cualquiera de la multiplicidad, de la amplia variedad de gremios o sindicatos que conozcamos o que escuchamos mencionar o que de la lectura hayamos visto. O bien una reunión de esos gremios, una confederación de gremios, como pueden ser la CGT, Confederación General del Trabajo, o como puede ser la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. Son todos ellos organizaciones. Estas entidades que en las últimas 2 décadas podríamos situarnos, han tomado una importante relevancia en toda la actuación del ámbito público y que son las denominadas organizaciones no gubernamentales, ONG, como su misma denominación en este caso lo está diciendo, son organizaciones. El Instituto Provincial de la Salud de Salta, el IPS, siendo la obra social de mayor magnitud y más grande de la provincia, nos da ya una idea de la importancia que tiene en cualquiera de los órdenes que quiera vérselo, económico, social, etcétera, es también un caso de una organización. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, esto es, cuando terminamos de cursar la carrera y obtenemos el grado académico y profesional, para poder ejercer válidamente la profesión, debemos matricularnos o inscribirnos en una entidad que tiene como objetivo el control del ejercicio profesional. Bueno, ese es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y es, por supuesto, una organización con la que estaremos vinculados por el resto de nuestras vidas. Un club social o deportivo, de los cuales seguramente cada uno podría dar una multiplicidad de ejemplos. Bueno, cada uno de esos casos son organizaciones. La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, es una organización. Un centro vecinal, una cooperativa, una fundación, son todos ellos casos de organizaciones. Un centro de reclusión, esto es, una cárcel, es también una organización. Y al igual que todos los otros ejemplos que hemos venido presentando y poniendo a consideración, necesariamente son administrados. Esto es, la disciplina responsable de que esas organizaciones sean conducidas con eficacia y eficiencia es la administración. Y a propósito, hemos dejado para el final
los casos de una institución muy relevante, extremadamente relevante en la sociedad actual en que nos toca desempeñarnos, que son las empresas. Haciendo la siguiente salvedad o la siguiente acotación. Es bastante usual que si se le pregunta, sobre todo a los estudiantes, ¿qué estudiás en la facultad?, respondan licenciatura en administración de empresas. Valga al respecto mencionar lo siguiente. La denominación del título que da la legislación argentina se denomina licenciatura en administración. No existe el título de licenciatura en administración de empresas. Pero además, por otra parte, mencionarlo de esa manera el título lo que hace es recortar el campo de actuación o limitar la actuación de la administración como disciplina. La administración tiene como objeto de estudio a las organizaciones. Y entre las organizaciones, casos particulares e importantísimos, no se pretende negar esa importancia, son las empresas. De manera que, hecha esa acotación, vayamos, sí, por supuesto, a ver el caso de las distintas empresas que, por supuesto, serán organizaciones. Un restaurante, una discoteca, un boliche, un supermercado, un establecimiento industrial de la rama que fuere, una tienda de la que probablemente todos tengamos conocimiento, o una agrupación de empresas, agrupación empresarial como puede ser la Unión Industrial Argentina o la Cámara de Comercio e Industria de Salta, son todos ejemplos de organizaciones. Una concesionaria de automóviles, una heladería, o bien los que aparecen a continuación, que son los medios de información y de comunicación tradicionales, ¿verdad? Un diario, un periódico, una revista, una emisora radial o un canal de televisión. Son todas organizaciones. Acá no están mencionados, pero los medios de comunicación y de relación actual, como son todos a través de medios digitales o virtuales, son también casos de organizaciones. Una explotación agropecuaria, un gimnasio, una entidad u organización funeraria, un banco con la importancia que tiene en la sociedad actual y un larguísimo listado de etcétera, ¿verdad? Pero lo único que se pretendía, tal como mencionamos hace un momento, con este listado de ejemplos de organizaciones, es que podamos advertir algo que probablemente en la vida diaria nos pasa desapercibido, que es la existencia de estas organizaciones y que esas organizaciones nos afectan de modo más directo o indirecto, pero no dejan de afectarnos y de afectar al conjunto social. Hecha esta presentación, vayamos sí ahora a acercarnos a una conceptualización de lo que es la organización. Este autor, Amitai Etzioni, nos dice lo siguiente. Nos dice que nos toca vivir en una sociedad organizacional. ¿Qué está pretendiendo decir? Que las personas en la actualidad, desde que nacemos hasta que fallecemos, estamos vinculados a lo largo de toda nuestra vida con organizaciones. Por lo tanto, más allá del deporte que consiste en vivir criticando a las organizaciones, y que seguiremos haciéndolo, cuando la perspectiva es la de su estudio, tenemos que reflexionar acerca de la importancia que las organizaciones tienen para nuestra vida y para el conjunto social. En la actualidad, la mayor parte de las personas nacen en organizaciones, porque la inmensa mayoría lo hace en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, en una sala de atención médica o de enfermería, etcétera, pero muchas personas, o la mayoría de las personas actualmente nacen en el ámbito de organizaciones. Debemos reconocer que no es unánime, ¿verdad? Habrá casos, situaciones donde no se haga en ese ámbito, pero la mayoría sucede de esa manera. ¿Qué pretendemos decir? Que una persona apenas llega a este mundo, ya está vinculada y siendo recibida en el ámbito de organizaciones. No pasan más que un par de días, que unos cuantos días, cuando por obligación legal la persona tiene que ser asentada en una entidad que también es una organización y que lleva el registro de todos nosotros, que es precisamente el registro civil y de la capacidad de las personas. Ese es el nombre que tiene la organización. No tiene más de unos días las personas y ya ha estado vinculada con 2 organizaciones. Probablemente
pasado unos pocos meses, los responsables de esa pequeña persona vean la necesidad de que sea cuidada a través o en el ámbito de una organización como son las salas maternales. Si ello no fuese así, apenas la persona no ha pasado más que unos pocos años de vida, ya está obligada por ley a comenzar su periodo de instrucción o educación formal. Serán 1 o 2 años de educación preescolar, serán al menos 7 de educación primaria, no menos de 5 de educación secundaria, y nos damos que una persona a los 18, 19 años se ha pasado alrededor de 14 años vinculado diariamente en un tipo particular de educación, de organización, que son las instituciones educativas. Desde luego que no habrán sido las únicas organizaciones que ha conocido. Habrá conocido aquellas otras, las cuales quienes son en este caso los mayores o el grupo con el cual se desenvuelve, pudo haber conocido y que seguramente serán algunas de la amplia variedad que hemos visto y otras que no hemos listado. Por eso es que este autor nos hace referencia a que desde que nacemos hasta que fallecemos estamos vinculados a organizaciones. Y vinculados con el fallecimiento, ya que tratamos con el nacimiento, una vez que una persona fallece, ese fallecimiento tiene que anotarse, tiene que registrarse. ¿Dónde? En la misma organización donde se anotó su nacimiento. El registro civil y de la capacidad de las personas. Pero además, si hay algún tipo de acto fúnebre, será una empresa funeraria, normalmente o habitualmente, la que se encarga de prestar ese servicio. Es decir, como hace un momento enunciábamos, además del deporte tradicional de vivir quejándonos por el resultado, por lo que nos disgusta habitualmente de las actuaciones organizacionales, las organizaciones son una realidad de nuestra vida y quien pretenda de alguna manera mejorarlas, tiene que hacerlo a través de la disciplina que estudia el funcionamiento de esas organizaciones y que es la administración. Ahora bien, esas organizaciones no se desenvuelven en el vacío, no viven aisladamente, sino que todas ellas se desempeñan y tienen su existencia dentro de un universo complejo mayor, que es, podemos verlo a través de la gráfica que recién apareció, que se denomina el sistema social. Acá podemos ver cómo a través de esta representación gráfica pretendemos mencionar que ya sea la UNSA, el Estado, las Fuerzas Armadas o el Ejército, la Iglesia, la empresa o la multiplicidad de empresas y todo un sinfín de otras organizaciones, no actúan en el vacío, están contenidas en un sistema social. Y la complejidad que puede apreciarse en la sociedad, en las sociedades actuales, viene dada además de la inmensa cantidad de organizaciones, porque entre ellas interactúan permanentemente, se interrelacionan permanentemente de una infinidad de maneras, lo que nos permite darnos cuenta de la complejidad que tiene ese sistema social y de las organizaciones que en él se desenvuelven o desarrollan. Esto es lo que nos permite decir que la organización es un subsistema del sistema social. En definitiva, siguiendo esta línea de pensamiento, podemos advertir que la necesidad de la existencia de las organizaciones se funda en que los seres humanos, para poder conseguir determinados objetivos que en forma individual no podemos, lo hacemos con asociación o en asociación con otras personas. Lo que hemos estudiado de historia y lo que podemos saber de historia nos dice que desde que el ser humano apareció en la Tierra, ha manifestado o se ha manifestado como un ser gregario, como un ser social. Esto es, que ha buscado agruparse con otros seres humanos para conseguir ciertos objetivos que aisladamente no podía, o bien que se advirtió que actuando en conjunto podía obtenerlo de mejor manera. Por eso es que los seres humanos hemos asociado esfuerzos para alcanzar finalidades en común. Y esta idea, ahí está presente esta idea de que lo que una sola persona no puede obtener, dos o más, es decir, a través de una organización,
sí puede obtenerlo. O también lo que una persona sola probablemente sí puede lograr, dos o más, es decir, a través de una organización, pueden lograrlo mejor o más efectivamente o más eficientemente. Esto es entonces que esta característica del ser humano de comportarse de manera social, el ser humano es un ser social, está en el fundamento de las organizaciones. Por eso es que se dice que la asociación de esfuerzos que las personas hacemos para conseguir ciertos objetivos en comunes es la generadora de las organizaciones. La historia del ser humano, desde su aparición sobre la Tierra hasta el presente, no es otra cosa más que la historia de cómo el hombre ha utilizado particularmente su inteligencia, que lo distingue de todos los otros seres, para poder asociarse y poder modificar esa naturaleza en función de los intereses que le permitan desarrollar su vida. Pero ahora bien, no basta con que nos encontremos con un grupo de personas tratando de conseguir un cierto objetivo para poder decir que estamos en presencia de una organización. Desde el punto de vista de la administración, para que ese grupo de personas empiece a configurarse como algo similar a una organización, es imprescindible que esos esfuerzos, que esas actividades, que esas funciones que las personas desarrollan tengan la característica de que sean coordinados y armónicos. Y se entiende fácilmente si pensásemos en que esas entidades, ese grupo de personas, si cada cual actuase según fuese su propio parecer, habría tantos criterios como personas existen y por lo tanto sería de casi imposible cumplimiento lograr los objetivos que se proponen. Es a través de la coordinación y armonización de esos esfuerzos individuales, de las tareas, de las actividades que las personas desarrollamos en las organizaciones, como se va caracterizando, es una nota distintiva de esta entidad creada por el ser humano. Entonces, vamos redondeando a estas ideas que hasta acá venimos manifestando, venimos proponiendo. Vamos a ver entonces que son 4 aspectos los que vamos a tener en cuenta para empezar a perfilar, sí, la existencia de una organización. En primer lugar, la existencia de personas y de recursos o medios de los que las personas se valen o de los que nos valemos para poder desarrollar las actividades. Es impensable, es inimaginable hablar de algo que se denomine organización si no está integrada por personas. ¿Sí? Somos las personas las que damos vida a las organizaciones. Y además, serán pocos, serán muchos, pero necesitamos, y la organización necesita determinados medios. Serán medios de razonamiento, medios intelectuales, pero también medios físicos, recursos materiales o financieros. Pero esos dos elementos son imprescindibles para que podamos ir configurando la idea de organización. Otro aspecto esencial es que debe existir un o unos, no necesariamente uno, objetivo común u objetivos que ese grupo humano pretende alcanzar. También sería inviable o impensable hablar de algo, de un concepto como organización, si no existen determinados objetivos o determinados objetivos o fines que se pretenden alcanzar. Luego, hemos dicho que el esfuerzo, las actividades, las tareas que las personas desempeñan en las organizaciones debe ser necesariamente coordinado. Tal vez desde un punto de vista en particular de alguien ajeno a la organización, la coordinación debería ser de una forma distinta, pero de una forma u otra, la coordinación existe, porque de no existir esa coordinación sería inviable el logro de los objetivos. Y una característica más es la existencia de un sistema de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en las organizaciones no nos comportamos de la manera que nos parezca a cada una, sino que existen normas o pautas determinadas de comportamiento que junto con el esfuerzo coordinado hacen posible el logro de los objetivos de las organizaciones. Allí, configurándose entonces al menos estas 4 características o elementos, podemos sí aproximarnos ya
a la idea de lo que es una organización. Y como decíamos hace un momento, hay una idea que es esencial, como nos presenta la diapositiva. Este artificio adaptativo de que se vale el ser humano tiene también la característica de que regula la conducta individual y social de las personas. Un ejemplo nos va a permitir advertir esto. Es bastante probable que cualquiera de nosotros pueda distinguir a una persona que se desempeña en el ámbito de una organización específica, supongamos, una organización de seguridad y de uso legal de la fuerza, como puede ser la policía, ¿verdad? Es bastante usual que podamos distinguir a alguien que se desempeña en la policía, por ejemplo, que es una organización, de otra persona que se desempeña en un ámbito, en una institución educativa de investigación, por ejemplo, en el CIUNSA, el Consejo de Investigación de la UNSA, o en el CONICET, que es también una institución de investigación. Seguramente a poco que tratásemos, o incluso sin el trato, con solamente ver la manera en que se comportan una y otras personas, nos daríamos cuenta que tienen diferencias en sus formas de comportamiento y en el trato. Y eso en gran medida viene dado porque se desempeñan en organizaciones distintas que moldean la forma de percibir, de pensar y de comportarse de las personas. En el mismo sentido, cualquiera, creo yo, podría ser capaz de distinguir a alguien que se desempeñe en un cierto tipo de organización. Pongamos, por ejemplo, un banco, ¿sí? Una persona que se desempeña en un banco, de otra persona que se desempeña también en una organización, pero de distinta naturaleza, como puede ser en el ámbito de la construcción. Cualquiera podría distinguir claramente las diferencias que hay entre unas personas que se desempeñan en un ámbito y en otro. Valga la acotación, ni mejor ni peor, ni uno ni otro, sino distintos. Y esto es debido a la característica de que la organización es un regulador, un moldeador de la conducta individual y social de las personas. Entonces, sí, vamos a ver a continuación, para ir completando las ideas y llegar al concepto de organización, las definiciones que algunos autores dan en materia de organizaciones. La idea de esta presentación es ver cómo, con diferentes enunciados, poniendo de resalto algunas notas distintivas en unos casos y otras en otros casos, pero en general todas las definiciones van hacia un mismo camino. El sociólogo estadounidense Talcott Parsons decía lo siguiente: las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. En cierto modo, es ratificar las elementales ideas que hemos venido presentando hasta acá. La autora Renate Mainz, alemana ella, dice lo siguiente: considera la organización como un sistema social encaminado hacia un objetivo, en acción recíproca con el medio, con tendencia a la autopreservación y a la integración. Y acá nos hemos permitido resaltar un aspecto importantísimo, esencial en materia de organizaciones. Es la parte del concepto que dice en acción recíproca con el medio. Esto quiere decir, esto pone de manifiesto que las organizaciones no actúan en el vacío, sino que interaccionan, se relacionan permanentemente con las demás organizaciones y con todo el contexto en el cual se desenvuelven. Y por fin el autor argentino Ricardo Solana dice que es un sistema social integrado por individuos y grupos, marca esto como importante, no solamente las personas, sino que las personas dentro de la organización conforman grupos. Entonces, un sistema social integrado por individuos y grupos y que bajo una determinada estructura, dentro de un contexto que solo controlan parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. Cuando cada persona haga el estudio y la lectura del texto y medite y profundice en parte de estas definiciones, van a terminar concluyendo seguramente que todas ellas tienen una misma orientación, con, por supuesto, sus diferencias de matices unas de otras, y que en definitiva no hacen más que plasmar
las ideas que hemos venido presentando anteriormente. Nos ha parecido importante también mencionar lo que una norma ISO en particular, la norma ISO 9000, define como organización. Valga como una presentación previa mencionar que en la unidad 3 haremos alguna referencia y nos introduciremos al menos brevemente en la presentación de lo que son las normas ISO. Por ahora veamos que son normas relativas, en este caso la familia de normas 9000, relativa a la gestión, es decir, a la administración y a la calidad de la gestión, y que por lo tanto son, al ser de alcance mundial, tienen una importancia muy grande en el ámbito de la administración. ¿Qué dice la norma ISO 9000? Define a una organización como un conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Con una terminología algo distinta, pero en definitiva sobre una misma guía de orientación en relación a lo que plantean los otros autores y en relación a lo que nosotros venimos desarrollando como conceptos indispensables, como ideas indispensables para arribar a la definición de organización. Puede a un alumno de primer año resultarles estos términos novedosos, resultarles con alguna dificultad, pero son el léxico propio de la asignatura, propio de la disciplina y a la cual hay que familiarizarse, por supuesto a través de la lectura y de la reflexión de los mismos. Hecha toda esta presentación, sí estamos en condiciones de presentar a continuación, a través del gráfico de la diapositiva que ha salido, lo que es el concepto de organización a los fines de la administración y que es el válido a los fines de nuestra disciplina. Dice así: la organización es una institución social, un subsistema del sistema social, cuyos miembros en busca de alcanzar ciertos objetivos desarrollan tareas en forma consciente y coordinada, relacionándose mediante un modelo de funcionamiento circunstancial. Esta entidad tiene, esa organización, esta entidad creada por el ser humano, tiene sus objetivos, sus características y comportamientos profundamente influidos por el medio donde actúa, influencia que es recíproca. Este es el concepto válido a los fines de nuestra materia, pero también válido a los fines de la disciplina administración como campo del conocimiento. Allí están marcados entonces los distintos aspectos que hemos venido poniendo de manifiesto. Se trata, toda organización es un subsistema del sistema social, tal como hemos manifestado. Las personas tratamos de alcanzar determinados objetivos, para lo cual desarrollamos tareas, funciones, actividades, etcétera, pero no lo hacemos de manera anárquica, sino que lo hacemos de manera consciente y coordinada. Y no lo hacemos tampoco relacionándonos de la forma en que nos parezca, sino bajo una determinada estructura de funcionamiento o modelo de funcionamiento, que tiene una característica, este modelo de funcionamiento, que es circunstancial, es decir, que va cambiando a lo largo del tiempo. Esa institución, esa entidad que crea el ser humano, no podría ser de otra manera más que estar profundamente influidos por el medio donde actúa, porque normalmente las personas que formamos parte de las organizaciones no venimos de culturas distintas. Normalmente nos desempeñamos y nos hemos hecho nuestras vidas en el mismo ámbito en el cual se desarrolla esa organización. Por lo tanto, es lógico que las características y los objetivos de esas organizaciones influyan de manera determinante estén influidos de manera determinante por el contexto o el medio donde actúa, pero también esa institución, esa organización, influye en el contexto en el cual se desempeña. Este es el concepto que vamos a considerar válidos en nuestra materia. Y vamos a mostrar entonces cuáles serían las características distintivas de lo que es una organización como resumen entonces. Tiene que tener, y hasta acá venimos viendo, una presencia de fines u objetivos que las organizaciones intentan alcanzar. Hay personas, existen personas y que cuentan con determinados recursos o medios para poder tratar de alcanzar esos objetivos.
lo hacen a través de esfuerzos o de actividades conscientes y coordinadas, y existe en toda organización un sistema de relaciones y dependencia, ¿sí? No hay un comportamiento anárquico de las personas. Y además, una característica esencial es que esa institución social, esa organización, tiene una interacción recíproca con el medio. Por lo tanto, se trata de lo que en la unidad 2 veremos como un sistema abierto. Pero hay otras características, que son las que a continuación presentamos, y que también hacen a la existencia de una organización tal como la concebimos. La duración en el tiempo, esto es, que no sea de una duración efímera, que pueda ser reconocible por terceros ajenos. Por ejemplo, en la época en que había clases presenciales, si uno repasaba ese conjunto de personas allí reunidas en un aula y repasaba las 5 primeras características, decía, sí, están presentes, pero esa reunión tenía un tiempo limitado de duración. Duraba a lo sumo 120 minutos, como mucho, y luego desaparecía en el tiempo. No cumplía entonces una reunión, una clase presencial, con el requisito de duración en el tiempo para poder ser considerada una organización. Distinto es la asignatura principios de administración, la asignatura matemática, la asignatura contabilidad, etcétera, sí son organizaciones. La clase particular de cualquier asignatura no es una organización. La impersonalidad, esto es la sustitución de personal, quiere decir que una organización no debe estar supeditada a su existencia a que esté presente tal o cual persona. Tiene que ser capaz de renovarse las personas y la organización continuar con su funcionamiento. La característica siguiente, en alguna medida, ya está planteada con anterioridad al decir que las actividades, la autoridad y las responsabilidades han sido previstas por una o más personas de la organización. Es decir, no se funciona de manera casual, al menos desde lo formal, en las organizaciones. En toda organización, además, podemos distinguir la presencia de sitios, de lugares o de personas que son donde se toman las decisiones más importantes. Por eso habla de centro de decisión. Todas las organizaciones sostienen o promueven un conjunto o sistema de valores que son relevantes a los fines de cada organización. Por ejemplo, en una institución educativa será la calidad de la enseñanza y del proceso de enseñanza-aprendizaje como uno de los valores más relevantes a mantener. En el caso de un banco será la seguridad y eficiencia en el manejo de los fondos, uno de los valores más importantes a mantener, etcétera. Dependiendo de cada organización, se plantearán los valores que se defiendan. Y por último, las personas en las organizaciones también nos encontramos vinculados dentro de un sistema de roles y de estatus. Esto es la consideración social, la consideración social tanto en el ámbito de la propia organización como hacia el exterior de la organización, que tienen los diferentes papeles o los diferentes roles que se desempeñan en ella. Eso existe, ¿verdad? No es lo mismo, quiérase decir que sí o que no, que en estos momentos una persona interactuase con una persona que es parte del servicio de maestranza de la universidad, a que interactúe con el decano de la facultad, con el decano o con la decana de una facultad, o con el rector o rectora de la universidad. Tienen distinta consideración social. Eso hace referencia al sistema de estatus o de los roles. Y para cerrar entonces, vamos a ver los distintos usos que puede hacerse del término organización. Esto es, esta disciplina, la administración, al desenvolverse en el ámbito de las ciencias sociales y al ser una disciplina relativamente joven, presenta esta característica de que varios de sus términos esenciales, como ser organización, muchas veces son usados con distintos sentidos, cosa que no ocurre con otras disciplinas. El ejemplo más claro, para que todos podamos entenderlo, es el ámbito de las matemáticas, que es una disciplina no en el ámbito de lo social, sino que está en el ámbito de las ciencias formales. En matemática, el signo igual y toda la simbología de matemática tienen un único
y universalmente aceptado sentido. El signo igual dice que A es igual a B y está terminado. No puede haber una acepción, una segunda acepción del signo igual y menos una tercera, o de toda la otra simbología y conceptualización en el ámbito de una ciencia formal como es la matemática. En cambio, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí?, y particularmente en el ámbito de la administración, tratándose de una ciencia joven, vamos a ver que existe una cantidad de términos y de términos importantes que a veces se le da más de una acepción. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es conocer para saber en qué situación se está y cuál es la acepción válida en cada una de las situaciones. Por una parte, y tal como hemos venido viendo hasta acá, hacemos referencia a organización como esa institución social creada por el ser humano y que es un ente que permite ser diferenciado de las personas que lo integran y de la forma de funcionamiento que tiene esa entidad, que es el concepto de organización que hace un momento vimos, ¿verdad? Ahora bien, hay otra manera de entender el término organización. Cuando lleguemos a la unidad 3, vamos a ver que al encarar o enfocar la administración como un proceso, vamos a ver que está formada por fases o por distintos tipos de actividades, por fases, ese proceso. Si bien es cierto, terminamos reduciéndolas a tres fases, los autores desde la época clásica han enumerado una cantidad importante de fases o de etapas de ese proceso, una de las cuales ha sido denominada organización. Por eso acá es que podemos leer que las etapas de la organización o fases de la administración, pueden entenderse como planificación, organización, dirección y control. En este caso, el término organización está utilizado con el sentido de cuál es la forma de funcionamiento, cómo se organizan o cómo se distribuyen las personas y las cosas dentro de la organización para poder cumplir los objetivos. Esto nos está mostrando que cuando hablamos de la organización como una institución social, hablamos del sentido trascendente, es decir, si las personas pretenden lograr los objetivos propuestos, deben mantener a esa institución creada por el ser humano, a la organización en sentido trascendente. Cuando se utiliza el término organización como una parte, como una fase del proceso de administración, estamos hablando de algo circunstancial. Estamos hablando del modelo de funcionamiento o de la forma de funcionamiento que necesariamente va a ir adaptándose a lo largo del tiempo en función de los requerimientos tanto internos como del contexto en el cual se desenvuelve la organización, que necesariamente va a ir cambiando. Por eso es importante no confundir a la organización como entidad o como institución social, el sentido trascendente, y distinguirla perfectamente al término organización de la forma de funcionar, del modelo de funcionamiento, que a veces también se suele utilizar el término estructura organizativa. Es importante entonces saber perfectamente bien y diferenciar con qué sentido se está usando el término organización.